Otra maravilla arquitectónica para agregar al país que ya tiene más que su justa proporción de maravillas de construcción. Elevándose a más de 500 metros sobre un desfiladero en el suroeste de China, el puente apodado el más alto del mundo por los medios estatales chinos. ¿Sabías que China se ha ganado el apodo de maníaco de la infraestructura? No es un insulto, sino un reconocimiento al asombroso ritmo de su desarrollo. Reducirá los viajes por carretera de alrededor de 5 horas a menos de 2. Hoy vamos a sumergirnos en algunas de las construcciones más impresionantes de China, especialmente sus puentes, que han dejado boquiabiertos a los ingenieros estadounidenses. Desde enormes puentes atirantados hasta estructuras que baten récords mundiales, China está redefiniendo el panorama de la ingeniería de puentes. Veamos cómo lo logran y por qué estos proyectos son tan revolucionarios. El puente Hong Kong-Zhuhai, Macao. Comencemos con uno de los puentes más famosos del mundo, el puente Hong Kong-Zhuhai, Macao. Esta impresionante obra de ingeniería conecta Hong Kong, Zhuhai y Macao, cruzando las aguas del Lindinyang. Con sus 55 kilómetros de longitud, ostenta el título del puente marítimo más largo del mundo. Pero no es solo un puente, es una combinación de puente, isla y túnel. Para atravesar las transitadas rutas marítimas de la zona, los ingenieros diseñaron un túnel submarino de 6,7 kilómetros. Cada sección del túnel pesa 80.000 toneladas, lo mismo que un portaaviones. ¿Qué tan difícil es instalar un túnel de este tipo? La alineación entre cada segmento debe ser precisa dentro de un margen de 2 centímetros. Esto es especialmente complicado en aguas profundas, con fuertes corrientes, sedimentos y alta presión, lo que hace que lograr tal precisión parezca casi imposible. Sin embargo, gracias a la experiencia de los ingenieros chinos, este complejo proyecto se completó con éxito, dejando al mundo atónito. Seguramente te preguntarás, ¿cómo lograron construir una maravilla submarina como esta? Vamos a descubrir el proceso en detalle. Existen 4 métodos principales para la construcción de túneles submarinos: el método de perforación y voladura, la tuneladora, el escudo tunelador y el método de tubo inmerso. El método de perforación y voladura utiliza explosivos para excavar secciones del túnel, retirando los escombros y reforzando las paredes. Se emplea principalmente en zonas geológicas estables, donde las detonaciones no comprometen la roca circundante. Si se filtra agua, los ingenieros inyectan lechada de cemento para sellar el túnel. El primer túnel submarino de China, el túnel Xiamen-Xiang'an, fue construido con esta técnica. Los métodos de tuneladora y escudo tuneladora dependen de enormes máquinas. Las tuneladoras son ideales para excavar en roca dura, mientras que los escudos tuneladores funcionan mejor en suelos blandos. Estas máquinas excavan y refuerzan las paredes del túnel simultáneamente, evitando colapsos. El método de escudo tunelador es muy flexible y automatizado. El método de tubo inmerso fue el que se utilizó para construir el túnel del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Consiste en hundir secciones prefabricadas del túnel sobre el lecho marino y conectarlas bajo el agua, prestando especial atención a la impermeabilización de las uniones. ¿Cómo se construye un túnel sumergido? La construcción de un túnel de tubos inmersos es un proceso complejo que requiere una gran precisión. Primero se crea un dique seco, similar a un astillero, cerca del sitio del túnel. Los ingenieros excavan un gran tanque rectangular, asegurándose de que la base sea nivelada e impermeable. Es en este espacio donde se fabrican las secciones del túnel. Dentro del dique seco, se construyen estructuras de acero que forman el esqueleto del túnel. Luego, se vierte hormigón en moldes para crear las paredes de cada segmento. Una vez que el concreto fragua, se realizan pruebas de calidad y se aplican técnicas de enfriamiento para aumentar su resistencia. Después, los segmentos se equipan con sistemas como lastres de agua, tuberías y dispositivos de monitoreo.
Sus superficies exteriores se recubren con una capa de poliuretano para hacerlas impermeables. Finalmente, los extremos de los segmentos se sellan con mamparos de acero y juntas de goma, asegurando una conexión hermética. Una vez que los segmentos están listos, se inunda el dique seco y se realizan pruebas antes de transportarlos e instalarlos. La zanja donde se colocará el túnel se excava cuidadosamente con grandes dragas para el trabajo grueso y equipos más pequeños para la excavación de precisión. El lecho marino debe estar nivelado con un margen de error de 4 centímetros para garantizar que los segmentos encajen a la perfección. Luego viene la parte más emocionante, el traslado e instalación de los segmentos. Remolcadores y cables de anclaje posicionan cada sección con extrema precisión, guiados por avanzados sistemas de navegación que permiten una alineación con precisión milimétrica. Para colocarlos, los ingenieros inundan los segmentos poco a poco, permitiendo que desciendan suavemente hasta su posición final. Este proceso requiere habilidades técnicas de primer nivel y una coordinación impecable. Una vez instalados, los segmentos se refuerzan con grava, geotextiles y jaulas de piedra para proteger el túnel contra la erosión. En el interior se instalan sistemas eléctricos, equipos de seguridad contra incendios y carreteras perfectamente pavimentadas, cumpliendo con los más altos estándares de transporte y seguridad. Desde la construcción en el dique seco hasta la instalación final, cada paso en la creación de este túnel demuestra un increíble nivel de ingeniería. El túnel del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao no solo superó enormes desafíos naturales, sino que también demostró la capacidad de China para llevar la innovación en ingeniería al siguiente nivel. El puente Beipanjiang. Imagina estar de pie sobre un puente tan alto que parece que tocas el cielo. Bienvenido al puente Beipanjiang, una obra maestra de la ingeniería que se alza a 565 metros sobre el valle. Con una longitud de 1.341 metros, es uno de los puentes más altos del mundo. Cruzarlo es una experiencia surrealista. Estás suspendido entre las nubes, con el mundo entero extendiéndose bajo tus pies. Construir este coloso no fue tarea fácil. Los ingenieros enfrentaron acantilados peligrosos, vientos feroces y una espesa niebla. Cada fase del proceso fue una batalla contra la naturaleza. Para fijar los cimientos, los trabajadores tuvieron que anclarlos en los costados de acantilados empinados. Desde ahí, construyeron el puente capa por capa, superando algunas de las condiciones más extremas que se puedan imaginar. Su determinación convirtió un abismo aparentemente infranqueable en una arteria vital, conectando regiones que antes estaban aisladas. Cuando China anunció sus planes para construir el puente Beipanjiang, muchos expertos occidentales se burlaron de la idea. Ingenieros estadounidenses predijeron que tomaría siglos completarlo, pero, giro inesperado, China terminó el puente en solo 3 años. Este éxito dejó a muchos atónitos y enmudeció a quienes dudaban. No podemos evitar preguntarnos, ¿cuánto tiempo habría tardado Estados Unidos en completar una obra de esta magnitud? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos habría logrado construirlo? Antes de la construcción del puente Beipanjiang, la región de Guizhou sufría graves problemas de transporte debido a su terreno accidentado. Esta aislación frenó el crecimiento económico y obstaculizó el desarrollo durante años. En 2013, el gobierno chino decidió cambiar esta realidad y anunció planes para construir un puente récord mundial en la intersección de las provincias de Yunnan y Guizhou. Este ambicioso proyecto prometía revolucionar la infraestructura de la región. Sin embargo, cuando el experto en puentes Smith visitó el sitio, descartó la idea por considerarla imposible.
Aseguró que, incluso con la mejor tecnología estadounidense, construir este puente tomaría al menos 300 años. Algunos incluso afirmaron que China necesitaría 3.000 años para completarlo, pero los ingenieros chinos no se dejaron intimidar por la burla. Afrontaron el desafío con una visión audaz: construir el puente más alto del mundo, sin importar los obstáculos. Debido a que la estructura se ubica en un cañón, el método tradicional de construir pilares no era viable. En su lugar, optaron por un diseño atirantado, capaz de resistir los vientos intensos y la geografía extrema. El proceso de construcción fue verdaderamente revolucionario. Los ingenieros innovaron con nuevas técnicas para ensamblar las cerchas de acero de 160 toneladas, elevándolas con precisión milimétrica. Utilizaron métodos de ensamblaje en suspensión, colocando cada pieza con tal exactitud que los pernos, de no más de 27 milímetros, debían alinearse a la perfección. Los intensos vientos del cañón convirtieron cada paso en una operación arriesgada, pero los ingenieros no se detuvieron. Además de enfrentar los fuertes vientos, el equipo ideó soluciones creativas para superar los desafíos logísticos. El río que corría bajo el puente era intransitable para los barcos tradicionales que transportaban materiales. Por ello, los ingenieros desarmaron las vigas en secciones más pequeñas, las trasladaron en camiones y las volvieron a ensamblar en el sitio, como si estuvieran armando un enorme rompecabezas. Esta innovación agilizó la construcción, redujo el posible daño a los pilares del puente y permitió cumplir con el ajustado cronograma. Pero eso fue solo el comienzo. Los cables que sostienen la plataforma del puente Beipanjiang están hechos de uno de los materiales más resistentes del mundo, con una resistencia a la compresión superior a 1860 megapíxeles. Esto no solo garantizó la seguridad del puente frente a los poderosos vientos, sino que también le permitió resistir las duras condiciones ambientales de humedad constante y erosión. Con un diseño tan sólido, el puente Beipanjiang es un verdadero testimonio de la excelencia de la ingeniería china. El puente Beipanjiang no es solo una vía de transporte, es una hazaña épica de la ingeniería. Con dos imponentes pilares que sostienen una plataforma de más de 1 milla de longitud, esta estructura es capaz de soportar la asombrosa cantidad de 22.000 toneladas de peso, lo que lo convierte en uno de los puentes más monumentales del mundo. El puente Beipanjiang de China es más que un logro ingenieril, es un símbolo de triunfo. No solo ha transformado el panorama del transporte en las provincias de Guizhou y Yunnan, sino que también ha callado a los críticos internacionales que dudaban de las capacidades de China. Este éxito demuestra que China puede lograr lo inimaginable, y el mundo estaba mirando. Con un costo total de 1.000 millones de yuanes y un tiempo de construcción de solo 3 años, este puente es un símbolo del poderío de la ingeniería china. Ha reducido drásticamente el tiempo de viaje entre Yunnan y Guizhou, acortando el trayecto de varias horas a tan solo 1. El puente Beipanjiang se ha convertido en un faro de esperanza para la gente de Guizhou y en un motivo de inmenso orgullo para toda China. Es un milagro moderno de la ingeniería que perdurará en el tiempo. Puente de la Bahía de Hangzhou. El puente de la Bahía de Hangzhou no es solo uno de los puentes marítimos más largos del mundo, sino también una obra maestra icónica de la ingeniería. Con una asombrosa extensión de 36 kilómetros, conecta Ningbo y Shanghái, dos de las ciudades más dinámicas de la bulliciosa región del delta del río Yangtze. Pero lo que hace que este puente sea aún más impresionante es su ubicación, un área famosa por sus extremas condiciones de marea. Estos desafíos alguna vez hicieron que esta parte del mar pareciera imposible de atravesar con una construcción. Sin embargo,
Gracias a un diseño visionario y tecnología de vanguardia, este tramo de agua, antes inaccesible, se transformó en una arteria vital para el desarrollo. Al reducir el tiempo de viaje entre Shanghái y Ningbo en más de 2 horas, el puente no solo ha mejorado la conectividad, sino que también ha impulsado un rápido desarrollo económico en toda la región. Se ha convertido en un enlace crucial que permite el flujo eficiente de personas y mercancías entre estos dos polos económicos, alimentando el crecimiento en una de las zonas más prósperas de China. El éxito de China en la construcción de puentes se debe a su dominio en el uso de materiales avanzados y tecnologías de vanguardia. Por ejemplo, el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao utilizó la asombrosa cantidad de 420.000 toneladas de acero, suficiente para construir 60 torres Eiffel. Pero este acero no solo es resistente, sino que también es altamente resistente a la corrosión del agua de mar, lo que garantiza que estas estructuras perduren por más de 120 años. Además, la capacidad de China para gestionar cada aspecto de la construcción de puentes, desde el diseño hasta la fabricación, es un factor clave en su dominio global. Durante la construcción del puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, cada uno de sus componentes fue producido dentro de China, lo que redujo costos y acortó los plazos del proyecto. La enorme diversidad geográfica del país, desde altiplanos elevados hasta mares turbulentos, obliga a los ingenieros a diseñar soluciones personalizadas para cada puente, asegurando que cada estructura se adapte perfectamente a su entorno. Pero los puentes hacen mucho más que conectar dos lugares. Son motores de transformación económica. Tomemos como ejemplo el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao. Redujo el tiempo de viaje de un tedioso trayecto en ferry de 3 horas a un recorrido en coche de apenas 30 minutos, impulsando significativamente el comercio y el turismo en la región. De manera similar, el tercer puente de Pingnan, en la provincia de Guangxi, ha fortalecido la economía local, facilitando los viajes y fomentando el crecimiento del turismo y la logística. A nivel mundial, la influencia de China en la ingeniería de puentes es innegable, con proyectos internacionales como el puente Padma en Bangladesh que demuestran su dominio tecnológico. De cara al futuro, China tiene la ambición de construir aún más puentes para conectar islas remotas con el continente. La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas promete hacer que los puentes del futuro sean no solo más inteligentes, sino también más seguros y eficientes. En un futuro no tan lejano, podríamos incluso ver puentes transoceánicos o transcontinentales que conecten continentes. Lo que hoy parece ciencia ficción podría convertirse en realidad a medida que la tecnología avanza, permitiéndonos conducir desde China hasta Europa a través de extensas masas de agua. Cada puente cuenta una historia de ingenio humano enfrentándose a los desafíos de la naturaleza. Los puentes de China no son solo estructuras de concreto y acero. Representan la ambición, la determinación y la visión de la nación para el futuro. Con más de 20.000 nuevos puentes construidos cada año, China no solo está dando forma a su propio destino, sino que también está marcando el ritmo de la infraestructura global, llevando la ingeniería al límite y creando una prosperidad regional duradera. Puente Chajiaotan. Las impresionantes hazañas de China en la construcción de puentes se extienden hasta los terrenos más escarpados del país, y el puente Chajiaotan es uno de sus logros más asombrosos. Elevándose a la impresionante altura de 323 metros sobre el río Chishui, esta colosal estructura es un brillante ejemplo de lo que se puede lograr cuando la ingeniería de vanguardia enfrenta los desafíos de la naturaleza. Ubicado en las regiones montañosas de Sichuan y Guizhou, el puente Chajiaotan conecta las autopistas Guizhou-Jiangxi-Gu y Sichuan-Shugu,
atravesando algunos de los paisajes más difíciles del país. Con una longitud de más de 2 kilómetros, el puente se construyó con una inversión de aproximadamente $250 millones. A pesar del terreno empinado y rocoso que complicó la construcción, el equipo del proyecto superó estos desafíos, creando una estructura innovadora y rentable que refleja el creciente dominio de China en la ingeniería. Al conectar de manera eficiente dos autopistas clave, el puente ha mejorado significativamente el transporte y se espera que juegue un papel fundamental en el impulso económico de ambas provincias. Yangtze-Jiang, sobre el río Yangtze. China alberga algunos de los puentes colgantes más impresionantes del mundo, y el puente Yangtze-Jiang sobre el río Yangtze es una de las joyas más destacadas de esta hazaña ingenieril. Con un tramo principal que se extiende a la asombrosa distancia de 1.700 metros, ostenta el título de ser el puente colgante de doble nivel más largo del planeta. Esta innovadora estructura, inaugurada en octubre de 2019, lleva el diseño de puentes al siguiente nivel, estableciendo nuevos estándares tanto en estética como en eficiencia estructural. El puente Yangtze-Jiang no es solo una maravilla de la ingeniería, también representa el compromiso de China con el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura. Es un ejemplo emblemático de cómo el país sigue liderando el mundo en métodos de construcción innovadores y expansión de infraestructuras. Su finalización marca un hito en los esfuerzos de China por transformar su red de transporte y consolidar su liderazgo en la ingeniería a nivel global. Puente Runyang sobre el río Yangtze. Con una extensión de 35 kilómetros sobre el imponente río Yangtze, el puente Runyang es un complejo de puentes que conecta las ciudades de Shenyang y Yangzhou, en la provincia de Jiangsu. Completado en 2005 y finalizado antes de lo previsto, se ha convertido en uno de los hitos más importantes en el desarrollo de infraestructuras de China. La pieza central de este complejo es el Puente Colgante Sur, que cuenta con un tramo principal de 1.490 metros, lo que lo convirtió en el tercer puente colgante más largo del mundo en su momento. Con torres que se elevan 215 metros sobre el río, el puente Runyang es una obra arquitectónica impresionante. Antes de su construcción, los cruces en ferry tomaban alrededor de 40 minutos. Hoy en día, el puente se ha convertido en la ruta principal, aunque los ferries siguen operando como una alternativa más rápida para algunos viajeros. Este imponente complejo de puentes no solo es un enlace de transporte esencial, sino también un testimonio del poder arquitectónico y la destreza ingenieril de China. Puente Shihoumen. El puente Shihoumen, ubicado en el archipiélago de Zhoushan, es uno de los puentes colgantes más impresionantes de China. Con una extensión de 5.3 kilómetros, conecta las islas de Jintang y Cesi, proporcionando un acceso vital a estas zonas remotas. Su construcción formó parte de un ambicioso plan, iniciado en 1999, para enlazar el archipiélago con el continente a través de 5 puentes. Cuando se completó en 2009, el puente Shihoumen se convirtió en el segundo puente colgante más largo del mundo, con un tramo principal de 1.650 metros. El proyecto, que tuvo un costo de 2.480 millones de yuanes, aproximadamente $363 millones, es una parte clave de la autopista Yongzhou, mejorando significativamente el transporte y la conectividad regional. Además, el puente ha impulsado la economía local, fortaleciendo tanto el turismo como el desarrollo de la zona. Gran Puente Danyang-Kunshan. El Gran Puente Danyang-Kunshan ostenta el récord como el puente más largo del mundo, con una asombrosa extensión de 164.8 kilómetros. Esta monumental estructura corre en paralelo al río Yangtze, conectando las ciudades de Danyang y Kunshan,
en la provincia de Jiangsu. Completado en 2010 y abierto al tráfico en 2011, el puente es una pieza clave del ferrocarril de alta velocidad Pekín-Shanghái y atraviesa un paisaje impresionante y variado, compuesto por arrozales, canales y lagos. Más de 10.000 trabajadores dedicaron 4 años a la construcción del gran puente Danyang-Kunshan, con un costo final de aproximadamente $8.500 millones. Esta colosal estructura es una maravilla de la ingeniería moderna, reflejando la experiencia de China en proyectos civiles a gran escala. Pero el puente no es solo un enlace de transporte, también simboliza el creciente liderazgo de China en el sector global de infraestructura. Enlace Shenzhen-Zhongshan. El enlace Shenzhen-Zhongshan es un innovador proyecto de puente y túnel que conecta las ciudades de Shenzhen y Zhongshan, ubicadas en lados opuestos del delta del río Perla, con una extensión total de 49.7 kilómetros que combina túneles y puentes. Esta megaestructura reduce drásticamente el tiempo de viaje entre ambas ciudades, acortando el trayecto a menos de 30 minutos. Con una inversión de aproximadamente $4.830 millones, el enlace Shenzhen-Zhongshan forma parte de un esfuerzo más amplio para mejorar la conectividad regional dentro del delta del río Perla. El proyecto incluye 19 puentes, siendo el tramo más largo de 22.5 kilómetros sobre el mar. Al optimizar la eficiencia del transporte, esta conexión promete fortalecer la economía local y acercar aún más a ambas ciudades, convirtiéndose en una pieza clave del ambicioso Plan de Desarrollo de Infraestructura de China. Puente Longjiang. El puente Longjiang, también conocido como el Puente del Río Long, es un verdadero testimonio de la ingeniería moderna. Ubicado cerca de Baoshan, en Yunnan, China, este impresionante puente colgante no solo es uno de los más largos del mundo, con un tramo principal de 1.196 metros, sino también uno de los más altos, elevándose a 280 metros sobre el río Long. Su imponente presencia lo convierte en un hito visualmente impactante en la región, una obra que fusiona la grandeza de la naturaleza con la innovación humana. La construcción del puente comenzó el 2 de agosto de 2011 y, tras casi 5 años de arduo trabajo, se completó en abril de 2016, abriendo al público el 1 de mayo. Con un costo de 1.960 millones de yuanes, aproximadamente $272 millones, el puente Longjiang representa una inversión clave en la infraestructura del suroeste de China. Ubicado estratégicamente en la autopista S10 Baoshan-Tengchong, el puente conecta las ciudades de Baoshan y Tengchong, dos importantes centros urbanos de la región, y se extiende hacia Myanmar. Antes de su construcción, cruzar el valle del río Long era un desafío considerable. Los viajeros debían hacer un desvío de 13.5 kilómetros descendiendo hasta el fondo del valle. Ahora, gracias al puente, la distancia se ha reducido drásticamente, haciendo la ruta más rápida y eficiente. El puente Longjiang no solo ha mejorado los tiempos de viaje, sino que también ha abierto nuevas oportunidades para la conectividad regional, impulsando el crecimiento económico y el desarrollo de la zona. Y con eso concluimos el video de hoy. La ingeniería de puentes en China es, sin duda, algo digno de admiración. ¿Qué opinas sobre estas increíbles hazañas de construcción? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte para más contenido asombroso. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.